Los sucesos de esta historia son algo que no me podía explicar hasta después de que varios eventos a los que no encontraba explicación empezaron a tener sentido. Soy de la Ciudad de México. He trabajado en una empacadora de dulces desde hace unos 17 años y hago esto con mucho gusto porque me he ganado el ascenso durante varias ocasiones, ya que con mi experiencia he llegado a tener el funcionamiento entero de la fábrica. Algunas veces paso mucho tiempo en la oficina y otras veces puedo trabajar desde la comodidad de mi casa. Esos beneficios no siempre fueron así. Cuando estaba empezando y tenía unos 25 años, vivía en un lugar muy retirado de mi trabajo y también de muy mala reputación, pero me permitía cubrir los gastos de la renta, comida y todos los servicios esenciales en un departamento. Justo cerca de este lugar había una casa abandonada por la que siempre pasaba. Regularmente, cuando uno escucha hablar de una vivienda que ha sido abandonada, se imagina un lugar completamente vacío, nada más que solo basura y tal vez uno que otro vagabundo aprovechándose de la ocasión para dormir ahí. Esta, sin embargo, tenía muchísimas cosas dentro. Se podía saber que estaba completamente amueblada, porque algunos vidrios de las ventanas ya estaban rotos, delatando todo allí dentro. Después de haber vivido cerca del lugar por mucho tiempo, me di cuenta que en las noches algunas personas sin hogar se metían sin ningún problema a dormir, por lo que se alcanzaba a ver que no era gente que tenía vicios, más bien son de las que cada día se esfuerzan mucho trabajando, pero desafortunadamente no tienen un hogar. Cuando salían podía ver que siempre estaba lo mismo allí dentro, no había cosas que hubieran cambiado del lugar o que se llevaran. Una de esas noches me ganó la curiosidad de ir a investigar un poco más sobre lo que había allí. Tenía muy bien entendido a qué hora llegaban las personas a dormir, así que me fui con un poco de anticipación y me metí. Había una reja muy frágil que solo con empujar un poco se abría un hueco por el cual cualquier persona podía pasar. Hice todo esto con cuidado para no llamar la atención de ninguno de los vecinos. Una vez dentro, solté una mirada por el patio, estando muy atento a que nadie me viera. Después de eso, me acerqué a la puerta principal, giré la perilla, pero por más que apliqué fuerza, esta no giraba ni un poco. De nuevo apliqué todas mis fuerzas, pero esta vez usé la manga de mi sudadera para tener un poco más de fricción con la perilla y lo logré. Cuando di el primer paso a este lugar, noté que había varias cosas por el suelo y que solo existía un camino que llevaba directamente hasta el sillón. Supuse que ninguna de las personas que se había adentrado en este lugar se había molestado en investigar un poco más y solo se dormía allí. Empecé a abrir los cajones de los muebles de la cocina, encontrándome con un montón de hojas que parecían ser instructivos, pero con la humedad del lugar ya no era posible descifrar lo que decía. En la mesa solo había latas de refresco, agua y algunos empaques de comida. Salí de la cocina y empecé a caminar por un pasillo angosto que conducía a una sola habitación. La puerta estaba cerrada, pero la abrí del mismo modo que la principal. Lo que allí me encontré fue una mesa que estaba completamente cubierta de cera, como cuando uno enciende una de estas y el calor hace que caigan unas gotitas que se van pegando a la superficie en donde esté. Debajo de esta mesa había un cajón. Lo abrí y encontré muchos objetos extraños. Había varias hojas hechas rollo, envueltas con listones e hilos de diferentes colores. También vi objetos como espadas, animales, figuras raras que estaban talladas en madera y que también estaban amarradas con listones e hilos. Dentro de todo esto se destacó un sigilio muy brillante de color dorado. Era casi del tamaño de mi palma, con la forma grabada de una S, con varias líneas que la cruzaban de forma diagonal. Lo tomé y lo guardé en la bolsa de mi pantalón, porque pensé que podría valer algo de dinero por su aspecto brillante y dorado. Me salí del lugar rápidamente para no arriesgarme a que pudiera llegar alguien. De cualquier modo,
Podía ir en otra ocasión para investigar, y no había salido en esta ocasión con las manos vacías. Cuando llegué a mi departamento, la limpié con agua, porque tenía en mente llevarla a una casa de empeño y ganar un poco de dinero con esto. Después de unos 15 minutos de estarla limpiando, había quedado completamente limpia, y se hacía notar aún más el símbolo que tenía grabado. Después me fui a acostar y la puse debajo de mi almohada para que al día siguiente no la olvidara, y saliendo del trabajo me fuera a investigar su valor. Durante esa noche tuve un sueño en el que una persona estaba de pie a un lado de mi cama. Tenía cuernos y unos dedos muy largos, con uñas completamente afiladas. No me podía mover, estaba completamente paralizado de pies a cabeza. Mi respiración se empezó a alterar cuando me cuenta que era un personaje aterrador. De pronto, este se agachó, empezando a hundir sus uñas afiladas sobre mi cuerpo, haciéndome sangrar desde el primer corte. Mientras hacía esto, hablaba con una voz muy grave. No entendía nada de lo que pronunciaba. Sentía que me estaba desvaneciendo, cuando de repente desperté dando un grito muy fuerte. Estaba sudando y muerto de miedo. Encendí las luces y me fui a tomar rápidamente un vaso de agua. Me acosté, pero ya no pude conciliar el sueño. Toda esa experiencia me había dejado muy asustado. Al día siguiente, y después de salir de mi trabajo, tomé un taxi para que me llevara a la casa de empeño más cercana. Había llevado conmigo aquel sigilio. Me atendía una señorita y le dije que llevaba una joya y que la quería vender. Saqué el sigilio e inmediatamente llamó su atención la forma grabada. Me preguntó el significado y le dije que no sabía porque me la habían heredado. Enseguida le tomó una foto y se la puso a investigar sobre la forma antes de pesarla y averiguar si era un material valioso. A los pocos minutos me empezó a decir que la forma era de un símbolo que se utilizaba en la magia negra y que no era posible recibir este tipo de mercancía por políticas de la empresa. Eso me dejó completamente boquiabierto, porque hasta ese momento me di cuenta de que mi sueño pudo haber tenido algo de relación con el sigilio. Con mi voz un poco temblorosa por el susto, le pedí que averiguara si era de un material valioso. Se fue a hacer las pruebas y me dijo que era completamente de oro y que probablemente valía mucho. Después de eso, con mis manos temblorosas, me regresó el sigilio y salí del lugar con dirección a mi casa. Estaba completamente asustado y también me di cuenta de él porque estaba en una mesa llena de cera. Cuando pasé de nuevo por esa casa, me decidí a entrar de nuevo, pero esta vez a dejar lo que no era mío, porque no tenía nada que tuviera que ver con ese tipo de prácticas. Esa noche pude dormir mejor, pero aún con el susto que me había ocasionado ese monstruo en mis sueños.